Buenas noches tengan todos. Es cierto que en esta vida casi todo resulta desconcertante y peor aún, descorazonador. Así están las cosas. Pero el corazón, como es tan terco, sigue latiendo y eso es lo que importa. Algo así tal vez explique que en medio de la peor crisis de su historia, muchos venezolanos hayan madrugado para ver Los Vengadores y que Juego de Tronos desate tanto entusiasmo en Venezuela y que sonrían cuando parece que ya no hay espacio para nada más que el llanto. Los venezolanos sonríen. Esa es la vida. La gente quiere vivir, la gente tiene derecho a vivir y está dispuesta a hacerlo como sea. Lo que hace uno de los invitados de hoy es la mejor demostración de lo que acabo de decirles. El joven periodista venezolano Luis Carlos Díaz es un activista por los derechos digitales y humanos. Hombre de radio que se define como hijo de Internet, tejedor de redes, apasionado de la política, la tecnología y la cultura pop. Porque él, como yo, y tal vez como mi otra invitada y mis otros invitados que están en la segunda parte del programa, no se cree ese cuentecillo de que a este valle de lágrimas se viene a sufrir. Que no, que la vida es muy corta. Luis Carlos Díaz fue noticia internacional muy a su pesar en marzo pasado. Fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, la muy tenebrosa policía política del régimen, cuando regresaba a su casa en bicicleta. Su casa fue allanada, fue robada. Él resultó acusado de instigación a delinquir y Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno chavista, lo relacionó sin pruebas fehacientes con el peor apagón de la historia de Venezuela. El periodista fue liberado, pero, ojo, no es un hombre libre, ¿eh? Porque este chico está a merced de unas medidas cautelares que, por ejemplo, le imposibilitan salir del país y hablar de ciertos temas en este programa o cualquier otro. Y por eso he invitado a una colega y compatriota suya. Es el silencio impuesto por los que viven del vocerío. En la segunda parte del programa, las elecciones en España. Jordi Évole, un periodista español, dice que fueron los comicios del día en que la extrema derecha movilizó a la izquierda. Pero, ¿realmente eso fue lo que ocurrió? ¿Hasta qué punto la izquierda puede respirar alivio? Y si hubiera ganado Vox, ese partido ubicado a la derecha de la derecha, de la derecha más cerril y cimarrona, cuyo líder ha dicho, y oigan bien, ¿dejaremos de dar risa para dar miedo? Por Dios, ni una cosa ni la otra. Que la política no es cosa de risa, aunque en estos tiempos puede propiciarla. Pero la política no tiene que dar miedo, jamás. Si la derecha lo entendiera, y la izquierda también. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Todo lo que conoces va a cambiar. Soy Luis Carlos Díaz y me interesa contar esos cambios. Me dedico a 3 cosas. Me apasiona la política, me apasiona la tecnología y trato de mezclarlo todo con cultura pop. Porque en el fondo se trata de investigar, de divertirse, pero también de aprender constantemente los cambios que están ocurriendo. Durante muchos años he dado clases a un montón de gente sobre cómo utilizar herramientas digitales y es algo que me apasiona. Pero también es momento de contar mis propias historias. Para hacerlo, estoy apostando a distintas plataformas digitales para estar donde las audiencias hoy consumen contenido. Todas esas audiencias construyen una comunidad y esa comunidad es a la que quiero hablarle todos los días. Mi compromiso es generar contenido de calidad con perspectiva crítica y desde la cotidianidad. Eso significa que vamos a utilizar la actualidad para explicar cosas complejas de manera muy sencilla. A mí me divierte y si tú te unes y te diviertes también, la vamos a pasar muy bien. Pues vamos a empezar a divertirnos. Luis Carlos Díaz, ¿cómo estás tú en Caracas? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, también un abrazo enorme, increíble. Además, quien grabó ese video, que fui yo mismo hace ya casi 3 meses, es una persona muy distinta a la que se sienta frente a ti. Un abrazo para ti, querido. Oye, como el régimen de Maduro no le permite a Luis Carlos Díaz declarar sobre su caso mientras dure el proceso, Luis Carlos no podrá hablar del modo en que fue detenido o secuestrado en plena calle, ni cómo le han amenazado con matarlo, ni cómo fue allanada su casa, ni cómo los del SEBIN se llevaron ciertas cosas como dinero cash de las que no habría quedado constancia oficial. Le amenazaron incluso con llevar un cadáver a su casa. Por tanto, no hablaremos de esa madeja legal en que el gobierno tejió en torno a su persona, pero algún día lo contará. Sí, señor. Oye, Luis Carlos, en CNN Miami saludo a María Alesia Sosa,
compatriota, reportera venezolana, radicada en Miami, trabaja para Univisión 23, el canal local de la compañía Univisión, la primera cadena de televisión hispana de los Estados Unidos. Ha trabajado en Antena 3 de Televisión de España, Estrella TV de Estados Unidos, BBC Radio de Londres, CNN Plus de España, la agencia de noticias Associated Press. ¿Ustedes se conocen? Sí, bueno, sí, la verdad es que además Luis Carlos yo trabajé mucho en el programa, fui productora del programa de radio que luego él tomó con César Miguel Rondón, así que es un colega en Éxitos, efectivamente, es un colega admirado y bueno, efectivamente estamos en el mismo medio. Lo que pasa es que yo hace 3 años pues decidí tomar el camino de venirme aquí a Estados Unidos. Bueno, pues Luis Carlos, ya sabes, aquí está María Alesia y pueden meter la cuchareta cuando quieran, ¿eh? Oye, la primera pregunta para ti, Luis Carlos, ¿el chavismo entiende de redes sociales? Sí, las entiende de un modo muy militar, muy vertical, muy de imponer líneas y ocupar espacio. Por ejemplo, dedican presupuesto y sobre todo dinero público todos los días a tratar de ser tendencia como si eso fuese importante. Y lo que genera es ruido, no genera conversaciones, también hemos descubierto que paga, por ejemplo, a incluso ciberactivistas en Turquía o un truco para fabricar tendencias artificialmente. Justamente por no controlar ese espacio de Internet, por no poderlo controlar, porque está en manos de los ciudadanos, intenta intervenir. Venezuela es en este momento el país del continente con más personas capacitadas por publicar cosas en redes sociales. Yo estoy escuchando a Luis Carlos muy mal. Sí, a ver, voy a hablar con María Alesia a ver si pues, se puede conectar por un teléfono celular o algo, porque lo escucho muy mal. Creo entender que el gobierno paga plata para que en Turquía hayan granjas de bots que propalen información. ¿Eso es lo que estaba diciendo Luis Carlos? Bueno, Luis Carlos es el más experto en esto. Eso me dicen que es un monstruo total, él es un monstruo ¿sabe? en el tema digital, pero precisamente esa parte de no escucharlo bien y que él no tenga buen internet y que no haya buena comunicación es un problema que sufren no solo él, y en este momento estamos viendo la prueba, sino miles de venezolanos que quizás quieren ver también CNN a través del canal de YouTube y no pueden, precisamente por esos ataques del régimen y por esa intención del régimen de Nicolás Maduro de mantener a una sociedad desinformada. Y es parte también de la censura, es parte del tema de no haber libertad de prensa en un país como Venezuela. Todo eso forma parte. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado o ha atacado por distintos frentes el tema de la libertad de expresión. Y por supuesto que no haya internet es uno de ellos. Con las redes sociales, el bloqueo de páginas web, sí, eso se mantiene. Sí, se mantiene y pasa un día sí, un día no. Hay días en que sí, de repente se conectan muchas páginas. ¿Y qué pasa? ¿Qué son las páginas web en Venezuela? ¿Qué son todos estos medios de información nuevos que llegaron para sustituir a los medios tradicionales? Pues precisamente eso, una vía de información. Los mejores periodistas de los periódicos que tuvieron que cerrar o que cerraron o por falta de papel o por persecución o por censura, todos esos medios que tuvieron que cerrar, los mejores periodistas se fueron y fundaron estos medios digitales. Y esa ha sido sin duda alguna una vía increíble. Y Camilo, me permito comentar contigo un tuit que vi, creo que hoy mismo tuyo, que decía: Twitter no es periodismo. Y realmente eso es verdad, porque Twitter no es periodismo. Es verdad que lo puse por la mañana, sí. Y me pareció muy interesante porque en Venezuela Twitter se ha convertido en una ventana de oxígeno. Probablemente la única que haya, claro. Se utiliza mucho más que en cualquier otro país. Por ejemplo, yo he notado la diferencia aquí en Estados Unidos. Yo llegué aquí y yo juraba que Twitter tenía el mismo impacto y no lo tiene, que lo tenía en Venezuela. Y es porque en Venezuela la gente ha encontrado en Twitter una manera de recibir noticias, de denunciar y además se ha educado en sus fuentes confiables, en saber a quién seguir, en confiar o no en la credibilidad de un periodista u otro, y por eso es tan importante pues tener esa responsabilidad a la hora de escribir en Twitter lo que sea que escribamos como periodistas. Entonces es un poco eso lo que pasa en Venezuela. La gente se informa, denuncia y además
pide la colaboración ciudadana, porque gente que se está muriendo por falta de un medicamento a través de Twitter, pues piden... es una cosa que es... A mí me recuerda el Twitter en Venezuela como las radios de mi país, de los pueblos de campo, que dicen, bueno, la familia de María Alesia ya tiene 2 nietos más, porque en las montañas la gente no se puede... Oye, María, ¿cuáles son los límites para alguien que hace periodismo desde las redes sociales en la Venezuela de hoy? Teniendo en cuenta que te bloquean, te quitan la luz, te meten preso, te inventan un caso como han hecho con Luis Carlos Díaz. ¿Cómo se puede utilizar las redes sociales sin convertirte en una presa fácil para la dictadura venezolana? Sin duda alguna, todo el que ejerce, todo el que informa a través de redes sociales en Venezuela sabe que corre un riesgo. Y fue el riesgo que corrió Luis Carlos Díaz y por el que detuvieron, secuestraron en realidad. Eso ni siquiera fue una detención. Sí, porque no había ni orden de detención, ¿no? O sea, realmente fue un secuestro. Y como ha ocurrido también con otros periodistas y otros tuiteros a quienes han metido presos sin ningún tipo de pruebas por el simple hecho de tuitear en Venezuela. Entonces, todo el que informa a través de cualquiera de estas plataformas corre un riesgo y lo sabe. Recuperamos a Luis Carlos. Luis Carlos, por favor, cuéntanos cómo en tu pueblo natal, sin haber cine ni librerías, tú te sentías parte de la sociedad global. Cuéntame esa historia, por favor. Camilo, a mí esa historia me encanta porque demuestra que Venezuela ni es Corea del Norte ni es Cuba. Nosotros ya en el año 94 teníamos internet y eso nos permitía conectarnos. Cuando yo llegué a estudiar periodismo, por ejemplo, tendría 15, 16 años cuando entré a la universidad, ya tenía mi propia página web, tenía mi propia audiencia, éramos parte de una conversación global. En el momento, por ejemplo, en el que Twitter nace, 2006, 2007, ya muchos venezolanos teníamos cuenta, por eso mi cuenta es @LuisCarlos, conseguí mi nombre allí. Es decir, los venezolanos hemos sido parte del avance de América Latina en materia tecnológica y justamente ahora que estamos viendo este rezago terrible en el que somos el único país de América con menos personas conectadas a Internet de los que estaban hace un año, nuestra caída es atroz. Teníamos 32 millones de teléfonos activos y ahora hay solamente 25 millones de teléfonos activos en Venezuela. Y bueno, eso nos habla de una sociedad que no desea quedar silenciada, no desea callarse y que todavía hoy usa las redes como fe de vida. En esta discusión de si Twitter es o no periodismo, pues en realidad es solamente una plataforma y lo que hacemos en ella es encontrarnos. Los que hacen actividad periodística pueden hacer muy visible su trabajo, pueden incidir en la agenda pública, pueden construir comunidades y eso es lo que nos fortalece. En mi caso fue fundamental todo el tejido de redes alrededor, la gente a la que le di clases dentro y fuera de Venezuela, porque por fortuna antes podía salir y he dado clases en más de 20 países justamente de estas materias. Y ese enjambre, como tú le llamas, de miles y miles de seguidores, son casi 400.000 solo en Twitter, de alguna manera, Luis Carlos, te protegen y te arropan. Una pregunta inevitable, tú eres ciudadano español, tú te podrías refugiar en España. ¿Por qué sigues en Venezuela? Puedo hacerlo en cualquier momento, no solamente porque soy español, sino porque mi familia vive allá, tendría a dónde llegar, pero mi país es en otro sentido. Estos son mis problemas, es decir, lo que ocurre en Venezuela me compete y además tengo competencias para trabajar acá y para entender lo que ocurre y cómo reconstruir ese país. Yo tengo el reto enorme de que Venezuela vuelva a ser una sociedad democrática, tengo el reto enorme de seguir siendo oposición en un gobierno, ante un gobierno democrático, y ese es el reto que me presenta Venezuela. España se me presenta como un país bastante predecible, en ocasiones bastante aburrido, ya lo verán en la segunda parte del programa, y donde no tendría tanta pasión por trabajar. Yo creo que contra esa actitud no puede nadie ni nada. Contaba yo a los televidentes que en los últimos viajes por América Latina, la gente más entusiasta que me saluda en la calle son los venezolanos jóvenes. Están hechos a prueba de bala. A prueba de bala. O sea, son gente que no se deja quitar la esperanza, Dios del cielo. Y eso realmente es maravilloso. Por cierto, María Alesia, si Luis Carlos viviera en Cuba, si hubiera vivido en la Cuba de los años 80, lo hubieran ninguneado mucho y lo hubieran criticado por ser un periodista muy frívolo. Porque una persona que tiene tan claro como Luis Carlos Díaz lo que se puede hacer con la tecnología, con la honestidad, con el rigor periodístico y con la cultura pop,
En la Cuba de los 80 al menos lo trucidaban. Luis Carlos, sé que tú vives Juego de Tronos, por ejemplo, sí, como un asunto de máxima seguridad nacional como mi hijo. Y a mí me parece formidable que eso pase en esa Venezuela de hoy, que la gente diga, yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir sonriendo. ¿Algún colega muy estirado, ridículamente ortodoxo, te ha criticado por ese compromiso tuyo con la cultura popular? No, mira, y te cuento, yo creé el año pasado una cosa que se llama la Cátedra del Pop. Y en la Cátedra del Pop lo que hacemos es analizar estas obras y sacar de ahí cosas que nos sirven para la cotidianidad venezolana. A mí me sirve hablar de totalitarismo a partir de Harry Potter, y yo con eso lleno salas de cine y salas de teatro de una audiencia que jamás vendría a un foro sobre totalitarismo. Entonces es un buen vehículo para explicarle a jóvenes y a otros públicos lo que ocurre, y además porque el consumo cultural es un acto de resistencia. Justamente el hecho de que en Venezuela se haya estrenado la película de los Avengers Endgame en el mismo día que se estrenó en el resto del continente, dice que a pesar de todo, de la compresión económica, del bloqueo que le ha impuesto el gobierno venezolano a las empresas venezolanas, porque aquí no entran películas de 20th Century Fox porque el gobierno venezolano lo ha dificultado. Aún a pesar de eso, seguimos siendo parte del mundo, y eso es no despegarnos. Eso es maravilloso, que todavía hoy podamos ver Juego de Tronos. Cuando dejen de ser parte del mundo va a ser lo difícil, María. Sí, y también creo que es importante recalcar que aún en las peores, por todo lo que está diciendo Luis Carlos, pero aún en las peores circunstancias, en las circunstancias de mayor autoritarismo, en un país donde las libertades, todas las libertades están atacadas y el derecho a la libertad de expresión sobre todo, es posible hacer periodismo. Y también la muestra de eso no es solo el trabajo que hace Luis Carlos, sino por ejemplo el premio que se acaba de ganar, el Ortega y Gasset, que recibe el Pitazo, que es un medio recién nacido digital, por un trabajo del hambre en Venezuela. Entonces suena contradictorio, porque es como que a uno le dicen en Venezuela no se puede hacer periodismo, y yo a todo el mundo le digo, pues es todo lo contrario. O sea, mis colegas que siguen allá y que están haciendo un trabajo increíble, tienen esa oportunidad gigantesca con el mayor de los retos de hacer un periodismo aún mejor, que sea capaz de cambiar vidas, de ganar premios y de ser más que nunca un servicio público. Y de cambiar las circunstancias. Voy a poner publicidad, pero antes contarles que Reporteros Sin Frontera ha dicho que la libertad de prensa en Venezuela, los ataques contra la libertad de prensa en Venezuela se agravaron aún más en lo que va de 2017, aún más. Cuando regresemos, hermanos venezolanos, los que nos pueden ver, porque Maduro decidió que ustedes no podían ver este canal, por favor tomen papel y lápiz, porque Luis Carlos y María les van a contar, les van a explicar cuáles de las aplicaciones entre Telegram, Prontomail, el WhatsApp son las más seguras para que ustedes puedan bregar en el mundillo digital sin las zarpas, sin las garras de la censura del gobierno de Nicolás Maduro. 3 minutos de publicidad. Tomando A encordar la gente. María Alesia Sosa, Luis Carlos Díaz, esta noche aquí en la noche de la gente joven de Venezuela. Luis Carlos y María, ayúdenme a molestar, a indignar, a encordiar, a sacar de quicio a los censores venezolanos. Luis Carlos, ¿cuán seguro es WhatsApp para moverse tus compatriotas en el mundillo digital? ¿O WhatsApp o Telegram? ¿Cuáles son las aplicaciones más seguras donde no pueden llegar las garras de los censores de Nicolás Maduro? Cuando te ponen una pistola enfrente para obligarte a darle las claves del teléfono celular, una aplicación segura. Sin embargo, sí hay que explicar que herramientas como WhatsApp hoy tienen un nivel de cifrado superior a la capacidad que tiene el Estado venezolano para intervenir estas comunicaciones. Insisto, por ahora. Ahora, esto también tiene que irse acompañado de higiene digital. Eso significa borrar las conversaciones cada semana, tener mucho control de qué tipo de datos se están almacenando en los teléfonos celulares, y una premisa que utilizo yo, no decir por llamadas telefónicas nada que uno no quisiera escuchar, por ejemplo, en Venezolana de Televisión, en el canal del Estado, porque en Venezuela se pinchan llamadas para luego transmitirlas
en el canal oficial. Entonces yo recomendaría WhatsApp porque lo usa todo el mundo, pero si quieren algo más seguro, por favor pásense a Signal, una herramienta con un nivel de seguridad mayor, que tiene menos usuarios, es menos vulnerable. Entonces, entre esta combinación funciona muy bien. Signal. Como te decía Camilo, Luis Carlos pues es el experto de todas estas aplicaciones, pero también los medios, incluso algunos políticos, grupos de vecinos han hecho sus canales de Telegram, donde mandan pues sus cadenas informativas o esa manera como de mandar rápidamente la información de lo que está pasando, Telegram y WhatsApp, y la verdad es que eso es algo que no se utiliza tampoco por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se Aquí no se utiliza prácticamente. En Europa lo he visto más. Sí. Ojo con lo que ha dicho Luis Carlos, de lo que hablen por teléfono, porque puede salir en el canal del gobierno. Lo digo porque Diosdado Cabello, por cierto, como a los chavistas les gusta la televisión, les encanta, desde Chávez les encanta el figurar. Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, y para mí una de las personas más tenebrosas de Venezuela, suele hacer juicios sumarísimos en su programa de televisión, bueno, programa entre comillas de televisión, sin siquiera mostrar pruebas, y es lo que ha hecho con este chico, con Luis Carlos Díaz. En el caso de Luis Carlos, se animó a mostrar un video en el que el periodista explica qué hacer si llegara a producirse en Venezuela un blackout, es decir, un apagón informático. Para Diosdado Cabello, en su infinita sabiduría, en su infinita riqueza intelectual, eso fue más que suficiente para afirmar, y cito, que la derecha local y la derecha rancia gringa está buscando colapsar al país, saboteando el centro de operaciones de generación del sistema eléctrico nacional. Luis Carlos, una cosa así merece figurar en la antología universal del absurdo. Parece mentira que esto esté pasando en el país de Andrés Bello. Sé que no puedes hablar de eso, lo sé. Pero parece mentira que eso pase en la patria de Andrés Bello. Sí puedo apuntar un tema, Camilo, y es que los cortes de Internet en Venezuela ocurren desde hace años. Nosotros vivimos un blackout informativo en 2013, la noche de las elecciones presidenciales, en la cual el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recién sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, él dijo en público que había ordenado bloquear todo el Internet de Venezuela la noche de las elecciones. Eso ha ocurrido a lo largo de estos meses de Juan Guaidó, cuando le bloquean Twitter, Instagram y todas estas aplicaciones. Es decir, yo estaba hablando de una posibilidad a futuro, pero que en realidad ha ocurrido en el pasado muchas veces, y por lo cual los venezolanos se han preparado, se han formado, tienen unos niveles ya de malicia mucho mayor, e insisto en el punto, no es Corea del Norte. En Venezuela todavía la gente tiene teléfonos celulares con los cuales se comunica, a través del Internet más lento que se puedan imaginar, pero todavía lo hace. Oye, María, ya tú te acostumbraste a la libertad, porque yo por lo menos cuando llegué a este país, durante los primeros meses hablaba de Fidel y bajaba la voz. Sí. ¿Ya tú te acostumbraste a hablar como te da la gana, que no pasa nada? Sí, la verdad es que creo que estoy acostumbrada a la libertad. Como dice Luis Carlos, no es el caso, en Venezuela no es el caso como a lo mejor el momento que tú saliste de Cuba, pero realmente mi familia está allá, sigo muy conectada con la situación, mis colegas están allá, así que también sufro como esos ataques a la prensa, esa censura y esa falta de libertad de expresión que hay en Venezuela. Entre 2013 y 2018, más de 2.000 ataques a periodistas de distintas maneras, persecuciones, desapariciones, les quitan los equipos, digamos. Se los roban. Les roban los equipos, no solo periodistas venezolanos, sino también internacionales. Entonces realmente es muy difícil acostumbrarse a la libertad, aunque uno no esté ahí, pero su corazón está allá. ¿Tu familia está allá? Mi familia está allá, por supuesto, mis colegas, toda mi vida sigue allá, así que realmente uno no se acostumbra fácil a la libertad. Oye, Luis Carlos, cuando el gobierno de Maduro canceló tu programa en Circuito Éxitos de Unión Radio, ¿te dieron alguna explicación? ¿Arguyeron alguna razón? Pasó algo muy curioso. Yo era parte de un programa juvenil llamado Calma Pueblo, que fue sacado del aire. Con César Miguel Rondón ocurrió que yo estaba en México en el momento en el que sale del aire, y sale del aire justamente después de que Juan Guaidó se proclama como presidente encargado. Así que cuando yo llegué de viaje, pues ya no estábamos fuera del aire. Yo lo que estaba pensando, Camilo, era postularme para trabajar en Telesur, para ver si también lo sacan del aire, porque con esta racha es absurdo, de verdad. Oye, ¿es verdad que hay chicos que ni siquiera saben que existió un canal llamado RCTV, que el gobierno se lo cargó, que el gobierno lo desapareció?
¿De verdad? Esto fue hace 12 años, así que hay jóvenes que no saben. Claro. Pero también hay niños en Venezuela que no saben qué es una manzana, nunca la han probado. Exacto. Ay, Dios mío, tú sabes que el otro día estaba hablando con una actriz venezolana maravillosa y se acabó el programa, no sé si contar esto, fíjate. Y estábamos hablando ya en plan confidencia, yo contándole mi historia, contándome la mía. Y su tía abuela, una persona muy querida, le dicen, murió creo que en Maracaibo. Bueno, una señora mayor muere, todos los días mueren gente muy mayor. Lo que pasa es que la mujer murió de hambre, pesaba 30 kilos, murió de hambre. Y que un ser humano muera de hambre en uno de los países más ricos del mundo no tiene perdón de Dios. Oye, Luis Carlos, ¿cómo sigue tu mujer? Estamos todavía a puertas de hacer la segunda operación. Es información pública que el dinero de su operación fue robado y además nadie ha respondido por eso, pero por fortuna no hemos parado de trabajar y nos preparamos para hacer este procedimiento quirúrgico aquí en Venezuela, donde todavía quedan muy buenos médicos y bueno, contamos con muchos amigos, pero sobre todo trabajo no ha faltado. O sea, fue robado cuando allanaron tu casa. Sí, y además sabían dónde estaba y para qué. No digas más nada para que no lo uses en contra. Pero hay que decir que los señores que allanaron la casa de Luis Carlos no tomaron nota de todo lo que se llevaban y se llevaron dinero cash, dinero constante y sonante. Los mismos que se roban los equipos a los periodistas, los mismos que se roban, que le roban a los opositores y que roban en nombre de la revolución y de Dios. En fin, oye Luis Carlos, se quedan muchas cosas. A mí me hubiera gustado hablar contigo, que hubieras explicado cosas como que Chávez llegó apadrinado por los medios más poderosos del país, cosa que tú has dicho. Me hubiera gustado que María y tú me hubieran ayudado a entender si los venezolanos de hoy, los del exilio y los que están en el país, ya tienen claro que gracias a la antipolítica llegó un señor como Chávez y un sujeto que es un analfabeto funcional como Maduro al poder. Porque si eso no lo tienen claro, entonces todos estamos fritos. Y se va a volver a repetir la historia. Permíteme para cerrar, me imagino que se acaba el tiempo, que yo creo que nuestra generación, después de lo que hemos pasado, si vemos un futuro pronto diferente para Venezuela, tenemos algo muy claro y es que el valor que le damos a la democracia es algo que no vamos a tomar que nunca vamos a volver a dar por sentado. Yo creo que esa es la lección y la repito siempre. Para mí el valor de un voto, el valor de la democracia es gigantesco y es mucho mayor, por ejemplo, al valor que quizás le daban a la generación de mis papás. Y yo creo que ese pensamiento y la lucha de la que hablabas tú, de esa alegría de los venezolanos y esa lucha de no cansarse, y la lucha como por ejemplo la de Luis Carlos, de quedarse en el país a pesar de las condiciones terribles en las que, por lo que ha pasado y lo que le han hecho, seguir, todo eso va a construir a la nueva Venezuela. Luis Carlos, te regalo 30 segundos. Camilo, muchísimas gracias por seguir mi caso. Mis abogados recomiendan alta visibilidad hasta lograr mi libertad plena. Esperemos que se logre prontamente. Y también la gente puede seguirme a través de mis redes sociales porque no hemos dejado de informar. Mi esposa y yo seguimos trabajando. Dale a tu esposa un abrazo de mi parte. Y muchas cosas buenas, querido. Muchas cosas buenas. Y estoy segurísimo que algún día nos vas a contar todo lo que hoy no puedes contar. Porque la maldad no es eterna. Gracias. Gracias, Mario. Gracias a ti, encantada de estar aquí. Publicidad y estamos de vuelta enseguida.